Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Una hermosa alabanza hemos podido compartir. Una alabanza que tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir, la palabra del Señor. Un saludo a los hermanos de Costa Rica, a la iglesia, a los hermanos del Zoom, como siempre. También ahora ya a los hermanos de Bilbao, que también ven nuestras prédicas y nuestra iglesia allí. Así que, hermanos, la verdad que la carta a Romanos, si a ustedes les está haciendo de gran bendición, no se imaginen lo que es para nosotros. Compartíamos con Julio que estamos sorprendidos cada vez que nos juntamos, es decir, ¿cómo hacemos para decir todo lo que hay en estos versículos este domingo, ¿no? Nuestra preocupación es cómo abarcar la superficie quizás nomás de estos pasajes tan preciosos. Y la verdad que el pasaje de hoy le puse como título, Justificado solo por la fe en Jesús, que es un título parecido al de que tienen ustedes en la Biblia. Justificados pues por la fe, creo que dice su Biblia en la mayoría de los títulos. Es que no considero otro título mejor, o sea, digo, buscaba algún título para no decir lo mismo, pero es que es preciso ese texto, en este caso ese título está preciso, justificado solo por la fe en Jesús. Y hermano, claramente Pablo, hasta estos versículos, hasta el capítulo 4 prácticamente, hasta el versículo 20, desde el capítulo 1 en adelante hasta el 3:20, nos va a explicar de manera concluyente y aplastante la pecaminosidad universal del hombre. Todos estamos bajo condenación y necesitados de la justicia de Dios. ¿Amén? ¿Ha sido claro hasta aquí? Bueno. Ahora, esta necesidad de justicia, ¿no? De todos los hombres, está claramente mostrada desde el versículo que me tocó compartir esta mañana, que es Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Lo vamos a leer y después vamos a predicarlo versículo a versículo. Amén. Dice la palabra del Señor, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Querido hermano, en este panorama, quizás para claramente visto, tan oscuro, tan ténebre de la humanidad en esta condición, va a comenzar con este versículo diciendo, pero ahora. El versículo 21. Pero ahora, recuerden que los peros de Pablo son increíblemente importantes. Hasta aquí una aplastante condición del ser humano. Pero ahora. Y hermano, lo que yo voy a compartir esta mañana es la noticia más importante jamás dicha en toda la historia de la creación por ninguna persona. Es la noticia más importante que un ser humano puede declarar. Que por supuesto que fue declarada por Dios a través de los hombres. Y no solamente eso, hermano. Que hoy vamos a responder la pregunta más crucial de la historia también formulada. ¿Escuchaste? La noticia más importante de la historia. ¿El Evangelio qué es? Una buena noticia. Que la precede una mala noticia. Hasta aquí hemos estado viendo la mala noticia de nuestra condición. Ahora vamos a ver esta buena noticia. Y si yo le pediría de que levante la mano a aquellos que son salvos y que son creyentes, creo que levantaríamos toda la mano.
o a ver, algunos quizás todavía tienen dudas, pero yo te voy a decir algo. Por más que levante la mano o que creas que lo eres, yo te pido que hoy escuches el Evangelio como si nunca lo hubieras escuchado. Para ver si lo has entendido bien. Puedes tener 20 años en la iglesia y no haber entendido el Evangelio. Hoy, por la gracia del Señor, espero explicar bien el Evangelio. Hoy, querido hermano, si me conoces hace 10 años o hace 7 que comenzamos la iglesia, ningún mensaje que te haya dado yo desde este púlpito es más importante que el de hoy. ¿Me estás escuchando? Ningún mensaje que te he dado en estos 7 años es tan importante como el que te voy a dar hoy. Porque está en juego tu alma. El entenderlo o no entenderlo. Así que, hermano, vamos a responder la pregunta más importante de la historia. Es que, ¿cómo puede un Dios justo aceptar en su presencia a pecadores injustos manteniendo su justicia? ¿Cómo? ¿Cómo normalmente nosotros consideramos que los jueces, hay gente que está cercana a la abogacía y a los jurados, normalmente nosotros esperamos que los jueces condenen a los culpables? ¿Cómo entonces entendemos que el juez más justo, perfecto, santo, puede aceptar en su presencia y declarar inocente a los culpables en su tribunal? ¿Cómo? ¿Cómo? Así que espero que esta mañana podamos responder esa pregunta con la noticia más importante de la historia. Así que vamos a empezar a desarrollar. Hemos estado introduciéndonos al pasaje. La Biblia puse como este punto, el primer punto es que la justicia, esta necesaria para nosotros de Dios, es ofrecida aparte de la ley y se obtiene por la fe en Jesucristo. Para ir respondiendo a esta pregunta es que tenemos que entender que la justicia ofrecida de Dios es aparte de la ley y ofrecida y obtenida por medio de la fe en Jesucristo. Este versículo dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de la ley. Querido hermano, la ley contenía normas, demandas, ceremoniales, ritos, y este texto dice, la justicia de Dios, que estaba dada por medio de la ley en el Antiguo Testamento, que se basaba en estos ceremoniales, normas, ritos y un montón de cosas, dice ahora el pasaje que es aparte de la ley. La justicia de Dios es aparte de todo rito ceremonial, hecho que podamos hacer. ¿Por qué? Porque no hay ni uno justo ni uno bueno, como dice el capítulo 3, versículo 10, que habíamos leído la semana pasada. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos estamos bajo condenación. Entonces, querido hermano, recordemos por qué es aparte de la ley. ¿Por qué la justicia de Dios es aparte de la ley? Porque no hay ni una sola persona, aparte del Señor Jesucristo, que haya podido cumplir la ley perfectamente. Y cuando hablamos perfectamente significa que toda molécula de ese ser humano no haya pecado. Su carne, su molécula no haya pecado contra Dios. Y que ese ser humano haya vivido una vida sin un microsegundo habiendo pecado. ¿Quién puede vivir de esa manera? Ningún ser humano aparte del Señor Jesucristo. Por eso es que la justicia de Dios solamente es por medio de la fe en Jesucristo. Y es aparte de la ley. Esa rectitud, o una cosa importante que este pasaje dice, que esta justicia fue testificada por la ley y por los profetas. La ley en el Antiguo Testamento, si ustedes buscan, se darán cuenta que ya decía que ninguno la podría cumplir de manera perfecta. Los profetas los dijeron. O sea, ¿qué quiero decirte, hermano? Que la salvación del alma, la justificación de las personas, en el Antiguo Testamento no era de una manera y en el Antiguo Testamento de otra. Creo que Julio ya lo explicó también el domingo pasado, tocó una partecita de ese pasaje. La salvación del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento siempre ha sido por medio de la fe. Otra cosa importante, querido hermano, quiero darte un pasaje que lo demuestra. Salmo 31, versículo 1. Salmo 31, versículo 1. ¿Lo estás poniendo en pantalla, Luis? Salmo 31, versículo 1.
quiero leerlo. Aquí estamos. Fíjate y comparte conmigo esto. En ti, oh Jehová, he confiado. Amén. Qué bonito, ¿no? En ti, oh Jehová, he confiado. Amén. Y dice el pasaje, no sea yo confundido jamás. ¡Wow! Gloria a Dios. En ti he confiado y no seré confundido jamás. Y después dice, líbrame en tu justicia. ¿Cómo? ¿Cómo líbrame en tu justicia? Si yo me presento en su justicia, lo que me espera a mí es que sería condenación. ¿Cómo que líbrame en tu justicia? Justamente porque la justicia de Dios es suya, no es nuestra. Nosotros no podemos ejercer ninguna justicia delante de Dios. Somos librados por su justicia, no por nuestra justicia. Ya desde el Antiguo Testamento, la salvación de las personas ha sido por la justicia de Dios, no por nuestra justicia, que pudiéramos presentarnos delante de Dios. Y querido hermano, hay algo importante esto. Ya que ningún ser humano puede ser acreditado, puede llegar a decir, aquí está mi credencial de justo para estar delante de Dios. Explica de esta manera Pablo por qué cómo es la gracia o la justicia de Dios suministrada por medio de la fe en Jesucristo. Y querido hermano, hay una parte que encontré aquí que me encantó como lo dice, y es que para poder estar delante de Dios, tiene que tener la justicia de Dios. Y eso por nosotros mismos no lo podemos realizar. Entonces, ¿cuál es el acto que hizo Dios? Es que Dios se provea la justicia que Él mismo demanda. Perdone si soy un poquito técnico o hay palabras complicadas. La respuesta es cómo Dios hizo para poder salvarnos en su justicia, es que Dios se provea de su justicia para estar delante de Él mismo. O sea, para estar delante de Dios tienes que ser tan justo como Dios. ¿Y quién es el único que puede estar presentándose justo como Dios delante de Dios? Cristo. Por eso es que, siguiendo con la segunda parte del primer encabezado, es que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es muy importante, hermano. Por eso dije que escuches el Evangelio como si nunca lo hubieras escuchado. Es que lo que está diciendo aquí Pablo es que la justicia de Dios, que es por medio de la fe, esa fe tiene un objeto y un único objeto de esa fe. ¿Cuántas veces has escuchado a decir a las personas que yo tengo tanta fe? O si tuvieras fe, le diría a esa montaña que se mueva y se movería. ¿Cuántas veces has escuchado que tengo una fe incrementable? ¿Cuánta gente has escuchado decir yo tengo fe en Dios? Ahora, hoy espero que resuelvas muchos de los conceptos equivocados de los evangélicos y de otra gente también que no es evangélica. Querido hermano, no se trata de cuánta fe tengas, sino del objeto de esa fe. La fe en sí misma no tiene absolutamente ningún poder. No te creas esa mentira de que por medio de la fe tú puedes hacer muchas cosas. Por la fe en la fe. La fe tiene un solo objeto para ser justificada, para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Y es en la persona de Jesucristo. Para que me entiendas te voy a dar un ejemplo. Que no se trata de la fe que tengas. Hay dos personas que quieren cruzar el Atlántico, el mar Atlántico. Y una tiene tanta fe que lo va a cruzar nadando. Y la otra persona tiene muchísimas dudas, pero se toma un avión creyendo que lo va a cruzar el Atlántico. ¿Quién crees que va a llegar? El que cruzó un avión. El primero seguramente será comido por tiburones o muerto de frío. Imposible. Pero tenía mucha fe. ¿Por qué? Porque la fe en sí misma no tiene sentido porque no está puesta en el objeto adecuado.
Así que, hermano, de esa misma manera, no se trata de cuánta fe tenga, sino del objeto de su fe. Lo que Pablo está diciendo aquí, que es solo y únicamente la fe en Jesucristo la que te puede salvar. No son tus obras, porque ya lo hemos visto claramente, es aparte de la ley. Pero ya lo vamos a tocar un poquito más adelante otra vez. Querido hermano, mucha gente dice que tiene mucha fe, pero créeme realmente, hermano, que esa gente que dice que tiene mucha fe en Dios se irá al infierno. Aquí no me pasó cuando vine aquí a España de preguntarle a la mayoría de la gente que estábamos predicando si creía en Dios que levantara su mano. La verdad que fue algo, me chocó tanto porque la mayoría no creía en Dios. Pero en otros lugares, en mis países, por ejemplo, la mayoría de la gente creía en Dios. Vos veías la mano levantada. De 100 personas que había, 80, 90. Todo el mundo cree en Dios. Pero la Biblia aclara, ese mismo Dios aclara que la salvación es por medio de la fe en su Hijo. Es una fe particular, querido hermano. Es una fe en el Señor Jesucristo, no en la cantidad de fe que tengas ni en cualquier otra cosa. Es solo en Jesucristo. Y hermano, Jesucristo es Dios. No me vas a entender mal esta mañana. Jesucristo es Dios. Pero no se trata de la fe en Dios. Se trata de la fe en Jesucristo. Y ya vas a ver un poquito más ampliado este concepto cuando sigamos adelante. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Querido hermano, la palabra allí, para todos los que creen, es la palabra pisteuantes, que significa a todos los que están creyendo en Él, que continúan creyendo en Él, que esta es una de las textos que se habla de la perseverancia de los santos. Los que siempre continúan creyendo en Él. ¿Y saben por qué siempre confiamos en Él y siempre continuamos creyendo en Él? Porque la obra es de Él. Pero ya ese sería otro tema. Entonces, fíjate que lo importante, a través, o sea, dice, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él, es a través de Jesucristo, querido hermano. Dios, hay otro concepto que quiero sacar de tu cabeza si lo has escuchado. Dios nos ama tal como somos. Mentira. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Solamente de Jesucristo, como bien lo dijo esta mañana el hermano en la predicación, en la alabanza. En Jesucristo solamente Dios pudo decir, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De ti y de mí, si no estás en Cristo, nunca dirá eso. El texto que se nos aplicaría sería que Dios está airado contra el impío todos los días. No, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que hermano, por favor, Dios no te ama tal cual eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me ama a pesar de lo que somos. Querido hermano, Dios se complace en ti y en mí a través de la fe en el Hijo de Dios. Por eso me encantó la alabanza, porque en Cristo. ¿Por qué nadie nos puede separar del amor de Dios? Porque es en Cristo. Si no, no seríamos recipientes del amor de Dios. ¿Por qué nada? Porque es en Cristo. Si no, ya estaríamos alejados de eso. Es más, el texto lo dice. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Querido hermano, segundo encabezado. Pero antes quiero quedarte con una frase del primer encabezado. La fe en general no te salva. Es solo la fe en Jesucristo. Ni siquiera la fe en Dios. Es en Jesucristo. Porque ese mismo Dios dijo que somos salvos por medio de la fe en su Hijo, que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que proveerse delante de su presencia a alguien tan justo como Él. Y por medio de Él es que somos salvados. Podemos terminar aquí el pasaje, pero hay mucho más, hermano. Hoy espero que esta mañana, como te dije, entiendes el Evangelio como nunca lo entendiste. Y no te quepa otra cosa que dar gloria a Dios y postrarte esta mañana. Para poder responder esta pregunta, hermano, que te dije al principio. ¿Cómo es que Dios puede aceptar a culpables, declararlos inocentes en su tribunal?
sin dejar de ser justo? Aún no hemos respondido esa pregunta. Estamos camino hacia ella. El segundo encabezado es que la justicia es para todos, porque todos la necesitan. Versículo 23. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Querido hermano, ahí la palabra pantes es todos, sin distinción, todo tipo de persona. No todo el mundo, es toda la clase de personas de este mundo. Porque de tal manera Dios amó al ser humano, significaría, a todo el ser humano, en cualquier condición. Porque si no, si decimos que es para todo el mundo, para todas las personas, queda excluida la elección, la predestinación, la santificación, la glorificación y todas las otras doctrinas. Hay que entender bien la palabra de Dios. Todos son necesitados. ¿En qué sentido? Todas las personas de toda clase es necesitada del Evangelio. ¿Por qué? Porque toda persona de toda raza ha pecado contra Dios y es culpable. Como dice en los versículos anteriores, no quiero volver a lo que hemos ya visto, que tanto judíos como gentiles, o sea, judíos, el pueblo escogido, como las naciones, están bajo condenación, porque están bajo pecado. Eso literalmente quiere decir el pasaje. Querido hermano, entiende el Evangelio, por favor. ¿Sabes qué quiero decirte? Que todo este pasaje está diciendo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Destituido, ahí la palabra es, estamos muy atrás. Estamos en la parte inferior. Y si usamos la misma palabra exacta que va en griego ahí, que es jutofontai, significa que no alcanza. No alcanzabas, no alcanzaba yo, no alcanza nadie la gloria de Dios y estar aceptos delante del tribunal. Por cuanto todos pecamos. Todo ser humano ha pecado. Querido hermano, el Evangelio no es para los judíos que están tan equivocados. No es para las naciones que hacen lo que quieren sin tener en cuenta a Dios. No es para las prostitutas solamente. No es para los religiosos. Es para todos. Porque todos necesitamos la salvación. Tú, por más buenito que te fueras a creer, necesitabas la salvación de Dios. No la prostituta de la esquina. ¿Sabes qué quiero decirte, hermano? Que tú puedes verte en la cima del Everest como hombre, como moralmente, y puedes ver a la prostituta en el fondo o al pie del monte Everest. ¡Buah! Mira las prostitutas, mira los drogadictos, mira esa pobre gente. Quiero decirte que cuando tú te comparas con la gloria de Dios, tú estás tan lejos como la prostituta. Estás en el mismo punto de la gloria de Dios. En el mismo que la prostituta. Así te creas en la cima o estés en el fondo. ¿Estás entendiendo el Evangelio que has creído? Tercer encabezado, querido hermano. La justicia de Dios no es meritoria, es por gracia y descansa únicamente en la obra de redención de Cristo. Versículo 24 al 26. Leemos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, a fin de que Él sea justo y el que justifica a lo que son de la fe de Jesús. Querido hermano, a mí me llama la atención, como dice un amigo mío, a mí me llama la atención, que dice, siendo justificados gratuitamente por gracia. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Pablo se está repitiendo? ¿Se equivoca? ¿Cómo? Gratuitamente por gracia. Pablo está diciendo lo mismo. No, hermano, esto es mucho más profundo. Gratuitamente, querido hermano, es una palabra que se usa. ¿Recuerdan en Juan capítulo 15, si no me equivoco, cuando a Jesús le dice que lo aborrecieron sin causa?
No había ningún motivo para aborrecer a Jesús. Sin embargo, lo aborrecieron sin causa. La palabra ahí sin causa en griego es esa, gratuitamente, sin causa. Hermano, Rebe, fuiste salvada sin causa. No había ninguna causa para que te salvara. No había ninguna causa en ti, hermano, y en mí, hermano, para ser salvados. Fue gratuitamente. Por gracia, por algo que no merecíamos. Así que Pablo no está como diciéndose, está hablando un poquito mal Pablo. No. Pablo está diciendo, ustedes fueron justificados sin ninguna causa. Fue solo porque Dios te dio lo que no merecías. ¿Y la fe? Pero yo hice una oración de fe. Yo hice fe, yo hice una oración. Acá hay un hecho. Querido hermano, teológicamente, la fe es un hecho, pero no es una obra. ¿Sabes por qué? Porque la fe es dada por Dios. No es tuya. También es dada. Acá, espero que entiendas. ¿Vieron cuando vos le predicas el evangelio a alguien? Dos personas. Y uno acepta el evangelio y otro lo rechaza. Ah, él hizo una obra. Por eso es salvo. Porque tuvo fe. No, hermano. Cuando entendemos la palabra de Dios ahí, como ya lo hemos visto claramente en la conferencia, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que vimos claramente que la fe, como la gracia es un don de Dios, no solamente la gracia, sino que la fe es un don. ¿Sabe qué significa por la fe? El haber aceptado ese regalo, es que vos has venido a Dios con las manos vacías. Tú le has pedido al Señor que entre en tu corazón y perdone tus pecados. ¿Lo han hecho? Espero que haya sido con la actitud de las manos vacías. Para ponerte un ejemplo. Cuando un niño le pide a la madre que le dé algo que necesita y confía en su madre que se lo va a dar, su petición no tiene ningún mérito. No hay mérito en su petición. Porque el chico lo que está pidiendo es lo que necesita y sabe que se lo van a dar. Porque es su madre. Así de la misma forma cuando tú has aceptado a Cristo en tu corazón. No fue tu obra. Solo viniste con las manos vacías, confiando en que Dios te da lo que Él puede darte. Porque tú no lo puedes hacer. La petición tuya no es lo que hizo que Dios te la diera. Fue tu rendición de manos vacías lo que entendiste para que Dios te diera el don de la fe. Fue la rendición de tu corazón y de tu mente ante tu condición de incapacidad para obtener la justicia de Dios. Gratuitamente, por gracia. No se trata de tu fe, no se trata de ese hecho. Porque la fe es el único hecho, esa forma de hacer, que no es una obra. Es un regalo. Porque está en la condición de que viniste con las manos vacías a recibir lo que sabías, lo que le estabas pidiendo. Y lo que le estabas pidiendo te lo dio Él. No fue tuyo. Lo provocó Él. Así que, hermano, ¿has hecho esto cuando has decidido aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Fue esa actitud de manos vacías? ¿De pedirle que te diera lo que Él únicamente puede darte? Esa es la condición de que alguien acepte a Cristo y no acepte a Cristo. Amén. Responder a lo que Dios ha dado. Fue sin causa, gratuitamente, por su gracia. Dio lo que no nos merecíamos. Pero, ¿recuerdan que hace un momento yo dije que no es la fe en Dios? Porque muchos creyendo en Dios se van a ir al infierno. Es solamente por la fe en Jesucristo, pero no es solamente en Jesucristo de manera general. No me interpretes mal, no te acomodes en el asiento. No solamente la fe en Jesús.
¿Cuánta gente le preguntó si cree en Jesús? Te va a decir, sí, claro, hombre. ¿Y cómo le dicen algunas veces? Ah, con el flaco, el barba, adiós. Solamente pasa a ser un buen maestro, el mejor hombre que vivió en la tierra, un modelo de moralidad. Solo en Jesús no. Es solo en la obra de la cruz de Cristo. Porque aquí vamos a ver dos palabras importantes. Redención y propiciación. Querido hermano, no es solamente la fe en Dios, no es solamente fe en Jesucristo, sino en la obra de Jesucristo. La redención literalmente es que Él te rescató porque eras esclavo. La redención tiene que ver con esa palabra, con el movimiento de esclavos. Se compraban por un precio y se sacaban de la esclavitud. Quiero que leamos 3 pasajes, por favor, 4 pasajes, para entender importantísimo esto. Que es solamente en Jesús, sí, pero no es solo en Jesús por Jesús, sino que es en la obra de la cruz, en la obra de redención, si no, tú no eres salvo. Juan 8:34. Juan 8:34. ¿Cómo dice ahí el pasaje? ¿Quién me lo puede leer fuerte, por favor? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De cierto os digo que comete pecado y que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Tu condición y la mía cuál es? Esclavos. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aun que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pero gracias a Dios, por la doctrina que se nos ha enseñado, dejamos de ser esclavos porque éramos esclavos, querido hermano. No éramos libres. Hoy el mundo se cree libre. Vos crees que eras libre cuando decidiste venir a Cristo. No eras esclavo del pecado y Él te redimió. Hizo el acto de redención. Te compró con un precio. ¿Qué precio? De sangre. ¿Dónde dice la Biblia que nos compró con precio de sangre? Primera de Pedro 1:19. Nos compró no con oro, con piedra, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero inmolado. Querido hermano, cuando estos esclavos eran comprados, pasaban a ser ¿qué del dueño? Esclavos del dueño. Hermano, tú has entendido que cuando conociste a Cristo y has decidido por el don de Dios, por medio de la fe, rendirte con la mano vacía y venir a Cristo para ser esclavo de Cristo. Porque hoy se nos dicen de las iglesias que cuando vienes a Cristo ya puedes hacer lo que quieras y vivir como quieres y pensar que vas al cielo. Querido hermano, no. Tiene que ver con los esclavos. Éramos esclavos del pecado y ahora cuando Cristo nos libertó, pasamos a ser esclavos de Él. Nos compró con su sangre. Él es nuestro dueño. Y 1 Corintios 6:19 que dice que somos templo de Dios y que no sois vuestros. Si vos a nuestros hijos, ¿qué le decimos? ¿De quién somos? De mi papá, de mi mamá. Ah, no, qué malo. De mi papá. Y los chicos juegan haciendo sentir mal porque es de la mamá y no del papá. Si yo te pregunto esta mañana de quién eres, no digas de tu esposo, no digas de tu esposa. Primeramente, eres de Cristo. Por eso las esposas obedecen a sus esposos como el Señor, porque obedecen primeramente a Cristo. Por eso los hombres aman como Cristo amó la iglesia, porque primeramente son de Cristo. Todo se trata de Él. No es la fe en Dios, no es la fe solamente en Jesucristo, es la fe en la obra de Jesucristo, en que Él tomó tu lugar. Y ahí vamos a empezar a responder la pregunta de cómo Dios hizo para aceptar a culpables en su tribunal y declararlos inocentes sin dejar de ser justos. La teología se llama la sustitución. Ya vamos a empezar a verlo. Estamos empezando a verlo. El versículo 25 dice una palabrita que para muchos quizás es nueva. Dice,
Uy, acá está el texto, me había pasado. A quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre. Querido hermano, ¿saben qué significa propiciación o propiciar? ¿Alguien sabe qué significa propiciar? ¿Ah? No. Exactamente, calmar la ira. Dios puso a Jesucristo para aplacar su ira. Querido hermano, harto de escuchar, Dios es amor. Y mi Dios es un Dios de amor. Y mi Dios también es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, que detesta el pecado, y como nosotros no podíamos llegar a Él por medio de ese pecado, por nuestro pecado, Él decidió aplacar esa ira, ese rechazo contra el pecado a su Hijo. Querido hermano, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de ira. Tú no puedes amar sin ira. Eres mentiroso. A que te lo demuestre en un momento. Porque veo caras como diciendo, no, le estás diciendo una cosa que no es así. No, sí te lo voy a demostrar. ¿Tú amas a los niños? ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando un pedófilo los viola, los maltrata y los mata? ¿Qué pasa por ti? Ira. Quisieras tenerlo en tus manos, ¿no? Ira. ¿Sabes por qué? Porque amas. Porque alguien que ama y cuando ocurren estas cosas y no tiene ira, no es amor, es indiferencia. Y Dios no es indiferente al pecado, querido hermano. Dios odia el pecado. Dios detesta el pecado. Tu pecado y mi pecado. Tu pecado, que puede ser que te sientas ahí en la cima, ¿no? Como la prostituta ahí abajo, fueron los clavos de Cristo. Fue la corona de espinas. Fue la lanza en su costado. Fueron sus escupitajos. Fueron las cachetadas. Fueron las trompadas. Les desfiguraron el rostro, hermano. No fueron empujones. A Cristo no le empujaron solamente a llegar a la cruz. Lo desfiguraron. Tu pecado, mi pecado, querido hermano, tenía que ser aplacado. La ira contra el pecado debía ser aplacada. Pero ese precio de ese aplaque no lo pagaste tú ni lo pagué yo. Dios puso como propiciación a Cristo por medio de su sangre. En el propiciatorio, ¿recuerdan en el Antiguo Testamento? Estaba el propiciatorio y ahí se ponía la propiciación, esa ofrenda de expiación en el propiciatorio para vertir la sangre y así aplacar la ira de Dios. Bueno, Cristo es donde Dios aplacó su ira y es la ofrenda expiatoria en la propiciación. Cristo es la propiciación y el propiciatorio. Querido hermano, la causa, dice la palabra de Dios, con la mira, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia. Querido hermano, ¿cómo hizo Dios para perdonar a pecadores, a culpables y declararlos justos en su tribunal, sin dejar de ser justo? Bueno, Él manifestó esa justicia. Él condenó el pecado y lo hizo por medio de Jesucristo. Querido hermano, Dios no rebajó su justicia para que vos entraras al cielo. Dijo, bueno, voy a mirarlo con un solo ojo, voy a hacer mano izquierda, bueno, a este lo voy a dejar pasar. No, Dios no hace eso. Dios tenía que condenar el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero el que murió fue Cristo, querido hermano. Por eso solo la fe es en Jesucristo, pero en su obra de redención, de sustitución, tomó tu lugar. Ya vamos a leer en la Biblia donde dice eso. Y el texto que quizás te pueda resultar un poquito difícil, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar tu justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Querido hermano, ese versículo, el 26, como sigue, dice, con la mira de manifestar, es que lo que está diciendo Dios es que Dios se autofrenó.
un tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios, es Cairo ahí en la Biblia, en el griego. En ese tiempo exacto vino Cristo y no se frenó más la ira de Dios, sino que se ejecutó la ira de Dios en Cristo. O sea que todos los ceremoniales que, ¿se acuerdan que se hacían en el Antiguo Testamento? No declaraban justo al hombre. Solo calmaban la ira de Dios, hasta ahí. Recuerden que había dos palabras para el perdón, para, digamos, el perdón de pecado. Era cubrir, kafar, y la otra era quitar. En el Antiguo Testamento solo kafar, se cubría. Cristo dice, he aquí, el Cordero de Dios que kafar, no. Que cubre, no. Que quita el pecado. Y lo que está diciendo este pasaje es que Dios iba a manifestar su justicia, se autofrenó en los tiempos hasta llegar al tiempo preciso y ejecutar su justicia y manifestar el juicio contra el pecado en su Hijo. En el tiempo de la gracia estamos nosotros. O sea, querido hermano, David, Abraham, Noé, todas esas personas, sus pecados fueron totalmente quitados por la fe de ellos en Cristo Jesús. Todos los pecados pasados. Por eso es que nosotros, como hizo el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, lo hace con nosotros. Dios nos presenta santos, justos, perfectos. ¿Por qué? Porque ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros. Por eso nos puede presentarnos sin mancha delante de Dios, como dice Pedro. Así que, hermano, seguimos adelante. No es la fe en Dios, no es la fe en la fe, tampoco es la fe en Jesús solamente, sino en la fe en la obra de Cristo, de la redención, de la sustitución, de ese cordero inmolado. Declararlo recto, que significa justificado. Fíjate lo que dice. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El versículo 26 al final. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo. Dios siempre es justo. Cristo es justo. El único que puede presentarse delante de Dios con la misma justicia de Dios. Pero también, ¿sabes qué? En esa manifestación, ese despliegue de la justicia de Dios en Cristo, condenando el pecado, también justifica al que es de la fe en Jesús. Aquel que es procedente, que procede de la misma fe. Por la fe en Jesús, perdón, por la fe en Jesús. No hay otro, ¿eh? Nadie que no proviene de la fe por medio de la obra de Cristo es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque es aparte de la ley. Y ya vamos a ver un poquito más. Ahora creo que entramos en esto. Entonces llegamos al cuarto encabezado, porque quedan dos nomás, hermanos, ya estoy terminando. Por eso entienden ahora un poquito más Juan 3:16, el texto que más conocemos cuando recién nos convertimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de toda clase, que dio su único Hijo, para que todo aquel que creyendo tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Solo por medio de su Hijo. No se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 27. La justicia desplegada de Dios solo da gloria a Dios. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Querido hermano, a la luz de semejante oscuridad de tu condición, pero a la luz de semejante brillo de la manifestación y el despliegue de la justicia de Dios, ¿dónde entra tu gloria? ¿Dónde entra mi gloria? ¿Dónde entra de lo que nos jactamos? ¿Dónde podemos decir, me lo merezco? Queda excluida. ¿Sabes qué significa queda excluida? No tiene cabida, no, es impensable. Querido hermano, el despliegue de la justicia de Dios para tu vida y para mía, es impensable que vos y yo seamos parte de ello. Es más, como dijimos el viernes, lo único que tú aportaste en esta manifestación del despliegue del amor de Dios es el pecado.
Nada más. La palabra dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y dice, ¿por cuál ley? Ahí la palabra por cuál es, a ver, ¿de qué clase? ¿De qué clase? ¿Por la ley? Ahí la palabra es nomos. Literalmente está hablando de la ley, de los decretos morales de Dios. O sea, toda la ley de Dios. Lo que está escrito de la ley de Dios. Dice, ¿de qué clase? ¿Por qué te jactas? ¿Por la ley? ¿Por la clase de la ley? ¿Por lo que está escrito? A ver, ¿qué dice? ¿Por la de las obras? Ahí la palabra es ergón. ¿Saben qué significa? ¿Por tu esfuerzo? ¿Es por lo que está escrito que lo has tratado de cumplir? ¿Tu jactancia? No, porque no puedes. Ah, vale, es por las obras. ¿Es por todo el esfuerzo que has puesto en hacer la voluntad de Dios? No. Entonces, ¿por qué? Por la ley de la fe. Y, hermanos, estas 4 preguntas que vemos acá del versículo 27 al 31, yo te estoy dando la respuesta corta. La respuesta a cada una de estas preguntas es, ¿dónde pues queda excluida la jactancia? La respondemos en el capítulo 4, versículo 1 al 3. La de la ley, la respondemos en el capítulo 4, versículos 4 al 5. La de las obras, la respondemos en el capítulo 4, versículo del 6, y así vas a ver cómo respondemos estas preguntas de manera larga, que le toca al pastor Julio, el domingo que viene. Por eso yo no me voy a extender en estos versículos, porque exactamente y perfectamente van a estar respondidos la semana que viene, de manera larga, con el ejemplo de Abraham, con un montón de cosas. ¿Por qué esa jactancia? ¿Por qué fue justificado Abraham? ¿Qué? No me voy a meter para que no le quede ahí a Julio. ¿Por qué? El capítulo 4 te lo voy a decir. ¿Por qué ley? ¿Por lo que está escrito? ¿Por las obras? No. Por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de la fe? La fe en Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Cuál es, querido hermano? Fíjate lo que dice el versículo 28. Concluimos. O sea, a ver, definamos las cosas, dice Pablo. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay ninguna obra. Es tan ridículo pensar que tú tienes parte en la salvación, porque si no la obra de Cristo queda como una cosa que hizo de más del Señor, de Dios. Hubiera dicho, Julio, mira, ayuda a cruzar ancianitos en la calle, ponte esto, hace esto y esto, y ya está. ¿Para qué? Lleva a muerte a su hijo. Si hubiera algo que pudiéramos hacer para presentarnos delante de Dios. Aquellos que creen que uno decide y puede resistir la gracia de Dios, que alguno puede decir, yo elegí a Dios, es tan ridículo. Es justamente, solo creen en Dios, solo creen en Jesús, pero no creen en la obra de redención de Cristo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, hermano, no te halles creyendo solo en Dios y solo en Jesús. Y no entiendas que Él te sustituyó en su lugar. En tu lugar, perdón. Querido hermano, ¿recuerdan el pasaje de... Bueno, ahora lo vamos a ver. Versículo 28. Como digo, es justificado solamente por la fe, sin las obras de la ley. Ahora el versículo 29 dice, ¿es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Querido hermano, Dios es de todo el mundo, de judíos y de gentiles. La respuesta corta. La respuesta larga la va a decir Julio el domingo que viene. Querido hermano, el versículo 29, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a lo de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Es decir, querido hermano, el versículo 29 está diciéndote, la palabra usada ahí, gentiles, es naciones, se traduce en otro lugar, que tiene que ver con etnias, o sea, de toda raza, pueblo, nación, todo. Dios es uno y es el Señor de todos.
y dueño de todo y creador de todos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Respuesta corta. El versículo 30, como dije, es la salvación solamente, tanto de judíos como de gentiles, como de cualquier persona y raza de toda la historia, es por medio de la fe en Jesucristo. Solo la salvación es por ahí. Solo procede de una confianza en la obra de Jesucristo. En ninguna otra obra, ni tuya, ni de nadie. Solamente en Jesucristo. Y me encanta el versículo 31 porque dice, otra vez, la respuesta larga la vamos a encontrar en el capítulo 4, versículo 12 en adelante. Pero esa sí la voy a responder yo, que me toca a mí. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Como dice Julio el otro día, también lo compartió. Listo, es por medio de la fe. Hago lo que quiero. Ya la ley no la tengo que cumplir porque es aparte de la ley. ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabes qué es tan impresionante la salvación de tu vida y la mía? Que el quinto punto dice que la justicia de Dios nos capacita para obedecer la ley. No que la excluye. Nos capacita para poder obedecerla en Cristo. No lo hacemos de manera perfecta, pero cuando el Señor nos ve delante de Él, como nos ve en Cristo, lo hemos hecho de manera perfecta. Así que los mandamientos no están obsoletos. Los mandamientos de Dios no están obsoletos, querido hermano. Todo lo que es Dios nos dejó una moral aquí y otra moral allá. Dios sigue siendo el mismo, Dios es uno. Querido hermano, conclusión. Romanos 12:2. ¿Por qué concluyo con Romanos 12:2? Que también lo veremos profundamente porque uno de los pasajes más bonitos para compartir. Pero como te dije, el más importante de todo lo que te he podido predicar desde que me conoces es este. Que entiendas cómo eres, cómo soy salvado y cómo es posible ser salvado. Ahora, como dice mi amigo, me llama la atención que esta carta fue escrita para los incrédulos, ¿no? Para la iglesia de Roma. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque mientras más entiendas lo que hizo Dios por vos, mientras más entiendas, quizás ahora entendiste un poquito más de lo que significó la muerte de Cristo, la muerte del ser más justo, perfecto, por amor a ti, quieres vivir en agradecimiento de ello. Porque ya no eres tuyo, eres de Él. Porque si todavía sigue siendo tuyo, si tú eres el dueño de tu vida, tú no tienes salvación. Si tú sigues pensando que puedes hacer lo que quieres, tú no eres salvo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la carta de los Romanos no es para incrédulos, sino para creyentes. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estamos rendidos ante tan despliegue de amor, de misericordia. Y Señor, gracias porque tú has respondido a esta pregunta. Esta pregunta está respondida porque tú pagaste el pecado. Tú condenaste el pecado. Lo hiciste, Señor, no a través de lo que lo merecíamos, sino a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos rebajaste tu justicia. Gracias porque enviaste a tu Hijo, viviendo una vida perfecta que no podíamos vivir, para poder presentarte delante de ti de manera perfecta. Y ahora nosotros podemos decir que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. En Cristo es que podemos tener la salvación de nuestras almas. Señor, yo te ruego que esta mañana, los que estemos aquí, podamos haber entendido un poquito más lo que hiciste por nosotros, Señor. Este despliegue de amor que no nos entra en la cabeza de manera cabal. Pero gracias porque ahora entendemos
de que no podemos vivir de otra manera que en agradecimiento a ti, Señor. Y por ti. Porque leímos esta mañana que todo lo que creaste fue para ti. Te damos muchas gracias, Señor. En tu nombre. Amén.